Muy bien, queridos y amados hermanos, sean todos muy bienvenidos nuevamente, una vez más, a este estudio de día sábado. Tengan cada uno de ustedes un feliz sábado y espero que, bueno, pudieran tener una buena semana. Antes de comenzar, vamos a hacer una oración para que todo esto sea dirigido por Dios. Inclinemos el rostro para orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Estamos delante de tu presencia, agradeciendo primeramente porque es sábado y podemos descansar de nuestras labores semanales y también recordarte a ti como nuestro creador. En esta hora queremos invocar tu presencia para que seas tú quien dirija el estudio que vamos a realizar, que tu Santo Espíritu se apodere de mí, Señor, para que las palabras que yo diga sean tus palabras y no las mías. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos brindas cada día. Todo eso te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús, juntamente con el perdón de nuestros pecados. Amén. Bueno, vamos a ir ya de lleno a lo que nos compete el día de hoy, porque la verdad es bastante lo que tenemos que estudiar. Seguimos con el tema de puertas dimensionales. El día de hoy vamos a ver algo de puertas dimensionales en la Biblia. Vamos a ver cómo ya Dios y también Satanás, trabajando desde hace muchos años, cada uno por su lado, ¿verdad? Han desarrollado diferentes puertas. Y primeramente vamos a estudiar un poco la historia de la Torre de Babel. La Torre de Babel, para los que no saben, es una historia que sucedió en la antigüedad postdiluviana, luego del diluvio, aproximadamente unos 100 y algo años, 115 años después, más o menos. Y bueno, sucede que los hombres estaban con el miedo de que vuelva a haber un diluvio en la tierra. Todos los hombres que no creían en Dios básicamente dejaron de creer en Dios y empezaron a construir esta pirámide gigante, esta torre gigante, en donde lo que ellos buscaban era refugiarse, ¿sí? Que fuera tan alta que incluso fuera más alta que lo que había llegado el diluvio hasta ese entonces. Y allí es donde sucedieron algunas cosas. Vamos a leer en Patriarcas y Profetas, donde la profeta Ellen White nos grafica esta escena y nos explica un poco qué es lo que aconteció ahí. Durante algún tiempo, los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido. A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. Los que deseaban olvidar a su creador y desechar las restricciones de su ley, tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros, y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Para lograr su fin, emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a orillas del río Éufrates. Les atraían la hermosa ubicación y la fertilidad del terreno. En ese lugar decidieron establecerse. Decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñorearan de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Bueno, no sé si les suena del nuevo orden mundial, ¿no? Debe tener una monarquía que gobierne toda la tierra. Bueno, ya desde esos tiempos, Satanás buscaba crear ese orden mundial. Bueno, así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre, que debía alcanzar hasta los cielos, estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores
para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Los moradores de la llanura de Sinar no creyeron en el pacto de Dios que prometía no traer otro diluvio sobre la tierra. Cuando Noé y eh, y su familia, ¿verdad?, bajaron del arca, hicieron este sacrificio a Dios, apareció el arco iris como promesa de que nunca más Dios destruiría la tierra a través de un diluvio. Sin embargo, estos personajes no creyeron esa promesa de Dios. Muchos de ellos negaban la existencia de Dios y atribuían el diluvio a la acción de causas naturales. Otros creían en un ser supremo que había destruido el mundo antediluviano y sus corazones, como el de Caín, se rebelaban contra él. Uno de sus fines al construir la torre era el de alcanzar seguridad si ocurría otro diluvio. Creyeron que construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada que la que habían alcanzado las aguas del diluvio, se hallarían fuera de toda posibilidad de peligro. Y al poder ascender a la región de las nubes, esperaban descubrir la causa del diluvio. Toda la empresa tenía por objeto exaltar aún más el orgullo de quienes la proyectaron, apartar de Dios las mentes de las generaciones futuras y llevarlas a la idolatría. Por lo tanto, no era solamente un tema de rebelarse en contra de Dios, sino también de adorar otros dioses. Si tenemos esta idolatría. Y vamos a ver la relación que existía entre la Torre de Babel y los dioses. Que desde luego es algo que no es de sorprenderse, pero que no los va a dejar indiferentes para nada. Adelantada la construcción de la torre, parte de ella fue habitada por los edificadores. Otras secciones magníficamente amuebladas y adornadas las destinaron a sus ídolos. El pueblo se regocijaba en su éxito, loaba a dioses de oro y plata y se obstinaba contra el soberano del cielo y la tierra. De repente, la obra que había estado avanzando tan prósperamente fue interrumpida. Fueron enviados ángeles para anular los propósitos de los edificadores. La torre había alcanzado una gran altura y por ese motivo les era imposible a los trabajadores que estaban arriba comunicarse directamente con los de abajo. Por lo tanto, fueron colocados hombres en diferentes puntos para recibir y transmitir al siguiente las órdenes acerca del material que se necesitaba u otras instrucciones tocante a la obra. ¿Verdad? Era tan grande la construcción que cada ciertos pisos de la torre habían diferentes personas que iban comunicando los materiales que se iban necesitando arriba, ¿verdad? Decía, oye, pásame la pala, el martillo, y el otro le gritaba al otro, oye, sí, pásame la pala, y así. Cada vez se iban enviando estas voces hacia abajo. Al pasar los mensajes de uno a otro, el lenguaje se les confundía. Esto fue por obra de los ángeles de Dios. Ya vemos que los ángeles fueron los que confundieron las lenguas. El lenguaje se les confundía de modo que pedían un material que no se necesitaba. Las instrucciones dadas eran a menudo contrarias a las recibidas. Le pedía cemento y le mandaba ladrillos y así sucesivamente. Esto produjo confusión y consternación. Toda la obra se detuvo. No había armonía ni cooperación. Los edificadores no podían explicarse aquellas extrañas equivocaciones entre ellos, y en su ira y desengaño se dirigían reproches unos a otros. Su unión terminó en lucha y en derramamiento de sangre. Vaya. Como prueba del desagrado de Dios, cayeron rayos del cielo que destruyeron la parte superior de la torre y la derribaron. Se hizo sentir a los hombres que hay un Dios que reina en los cielos. Bueno, básicamente aquí nosotros vemos el resultado de desconfiar en las promesas de Dios, el resultado de rebelarnos en contra de la voluntad de Dios. Y bueno, se ve que Dios se manifestó expresamente y de una manera significativa ante todos estos hombres antediluvianos que estaban rebelándose contra Dios. También algo que es muy importante destacar, que Babel es de donde deriva Babilonia. Y por eso es que en el hebreo, cuando nosotros hablamos de Babel o de Babilonia, tiene un significado de confusión. Y esto proviene justamente de la confusión que se causó en ese momento cuando se fueron confundidas las lenguas
y bueno, ahí se dispersaron cada uno con los que hablaban el dialecto, ¿verdad? Cada uno tuvo un dialecto diferente, entonces empezaron a agrupar en diferentes tribus o colonias y así fue como se tuvieron que segregar por la tierra y cada uno ir a habitar a lugares diferentes. Así es como nacieron las diferentes lenguas que existen hoy en día en la tierra. Bueno, por otro lado, ¿qué tiene que ver esto con puertas dimensionales? Bueno, ya lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Vamos a leer del mismo libro, capítulo 17, Jacob en Betel, que se llama. Jacob, el hijo de Isaac, había escapado de su familia, ¿verdad? Y bueno, le había robado la primogenitura a su hermano, a Esaú. Y bueno, sucedió un evento cuando iba viajando. Cansado de su viaje, el peregrino se acostó en el suelo con una piedra por cabecera. Mientras dormía, vio una escalera clara y reluciente, que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Esto lo encontramos en Génesis 28. Por esta escalera subían y bajaban ángeles, y en lo alto de ella estaba el Señor de la gloria, y su voz se oyó desde los cielos, diciendo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estaba acostado como desterrado y fugitivo le fue prometida a él y a su descendencia al asegurársele: todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esta promesa había sido dada a Abraham y a Isaac y ahora fue repetida a Jacob. Luego, en atención especial a su actual soledad y tribulación, fueron pronunciadas las palabras de consuelo y estímulo. Yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Génesis 28:15. El Señor conocía las malas influencias que rodearían a Jacob y los peligros a que estaría expuesto. En su misericordia abrió el futuro ante el fugitivo arrepentido para que comprendiese la intención divina a su respecto, a fin de que estuviese preparado para resistir las tentaciones que necesariamente enfrentaría cuando se encontrara solo entre idólatras e intrigantes. Tendría entonces siempre presente la alta norma a la que debía aspirar, y el saber que por su medio se cumpliría el propósito de Dios lo incitaría constantemente a la fidelidad. Esta visión, el plan de la redención, le fue revelado a Jacob, no del todo, sino hasta donde le era esencial en ese momento. La escalera mística que se le mostró en su sueño fue la misma a la cual se refirió Cristo en su conversación con Natanael. Dijo el Señor: Desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Está en Juan 1:51. Hasta el tiempo de la rebelión del hombre contra el gobierno divino, había existido libre comunión entre Dios y el hombre. Pero el pecado de Adán y Eva separó la tierra del cielo, de manera que el hombre no podía ya comunicarse con su Hacedor. Sin embargo, no se dejó al mundo en solitaria desesperación. La escalera representa a Jesús, el medio señalado para comunicarnos con el cielo. Si no hubiera salvado por sus méritos el abismo producido por el pecado, los ángeles ministradores no habrían podido tratar con el hombre caído. Cristo une el hombre débil y desamparado con la fuente del poder infinito. Y aquí hay una clave para poder comprender cómo es que trabaja Dios y cómo es que se manifiesta el poder de Dios hacia nosotros. ¿Qué es lo que nos une con Dios, con el poder infinito? Cristo, ¿verdad? A través de Cristo nosotros podemos unirnos con esa fuente de poder. Cristo es la escalera de Jacob. Todo esto se le reveló a Jacob en su sueño. Aunque su mente comprendió enseguida una parte de la revelación, sus grandes y misteriosas verdades fueron el estudio de toda su vida y las fue comprendiendo cada vez mejor. Jacob se despertó de su sueño en el profundo silencio de la noche. Las relucientes figuras de su visión se habían desvanecido. Sus ojos no veían ahora nada más que los contornos oscuros de las colinas solitarias y sobre ellas el cielo estrellado, pero experimentaba un solemne sentimiento de que Dios estaba con él. Una presencia invisible llenaba la soledad. Ciertamente Jehová está en este lugar, dijo, y yo no lo sabía.
no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana y tomando la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Siguiendo la costumbre de conmemorar los acontecimientos de importancia, Jacob levantó un monumento a la misericordia de Dios, para que siempre que pasara por aquel camino pudiera detenerse en este sagrado lugar para adorar al Señor. Y llamó a aquel lugar Bet-El, o sea, casa de Dios. Y esto está en Génesis 28, 16 y 17. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Muchas veces se ha leído este versículo, o a lo mejor lo has leído muchas veces, y nunca se ha relacionado con el simbolismo literal que tiene esto. Siempre se lo relaciona con el simbolismo espiritual, ¿verdad? De Cristo, la escalera, pero en realidad ese lugar específico, Betel y Jerusalén como tal, es la puerta del cielo. ¿Saben? Ron Wyatt, bueno, Ron Wyatt lo hemos estudiado varias veces, este arqueólogo aficionado, pero que iluminado y dirigido por Dios, encontró muchos lugares que se relataban en la Biblia y demostró que la Biblia tenía razón en cuanto al diluvio, el arca de Noé, en cuanto al cruce de los israelitas en el Mar Rojo, en cuanto al monte Sinaí, encontró la peña de Horeb, muchos lugares que se relataban en la Biblia, y él los encontró y pudo ratificar tanto arqueológica como científicamente de que esos lugares verdaderamente son reales y que la Biblia tenía razón. Y dentro de los lugares en los cuales él estuvo trabajando, haciendo estos descubrimientos, uno de ellos es Jerusalén, que los hermanos del ministerio esta semana estuvieron allá. Gracias a Dios estuvieron en Jordania y también otros hermanos en Jerusalén. Y pudieron mostrar lugares que ya se han estudiado anteriormente, pero pudieron mostrarlos ahí en directo. Uno de ellos, el lugar de la crucifixión de Jesús, donde está la tumba de Jesús y donde está el monte Calvario, el monte de la calavera, donde ya sabemos, según lo mostrado por Ron Wyatt, que debajo de ese lugar, debajo del lugar de la crucifixión de Jesús, 6 metros por debajo, está el arca del pacto de la alianza, el cual, según la palabra de Dios, es el trono de Dios y es el lugar en donde están guardadas las tablas de la ley, las tablas del testimonio de la ley. Cuando Ron Wyatt estaba en ese lugar haciendo sus excavaciones, él cuenta la historia de un acontecimiento que él vivió ahí en ese lugar. Él estaba con uno de los doctores ahí que lo estaban ayudando y estaban tratando de arreglar un ventilador y estaba ahí muy, pero muy ya como cansado Ron Wyatt. Verdaderamente estaba frustrado porque no encontraba lo que había ido a buscar. Él había ido a buscar el Arca de la Alianza y no la encontraba todavía. Y estaba ahí en ese lugar tratando de arreglar el ventilador y el que lo acompañaba era, bueno, básicamente este doctor que estaba comiendo y bueno, se puso a comer su merienda y en ese momento aparece un hombre que le dice, Dios te bendiga en lo que estás haciendo aquí. Y él lo queda mirando y Ron Wyatt sabía que no había nadie en ese lugar que supiera verdaderamente lo que él estaba haciendo ahí. Entonces él lo mira y se da cuenta de que era el mismo Cristo, era Jesús. Y en ese momento él lo puede ver, lo describe. Ustedes pueden ver el video, los testimonios de Ron Wyatt, la verdad son increíbles y él lo explica de esa manera muy sincera. Lo pueden buscar ahí en YouTube. Y bueno, él explica que, para hacerlo más resumido, Jesús le dice que él estaba de camino desde Sudáfrica hacia la Nueva Jerusalén.
Y allí él recordó las palabras de Jacob, que decían que justamente Jerusalén, específicamente allí en Betel, es la puerta del cielo. Ahí hay una puerta dimensional que une el cielo con la tierra, de manera literal, no solamente de forma espiritual. Vamos a ver otros versículos bíblicos que nos hablan acerca de puertas dimensionales, pero lo vamos a ver seguramente más adelante en otro estudio, porque el día de hoy vamos a continuar profundizando un poco más también en los engaños y en el plagio satánico a través del tema de las puertas dimensionales. Y vemos que Betel es la puerta del cielo. Ahora vamos a ver la Torre de Babel. ¿Qué implicación tenía? Según el diccionario enciclopédico de Biblia y Teología, Babel, que viene del hebreo Bel, de acuerdo, bueno, Babel sin la A en realidad, de acuerdo con Génesis 11:9, el nombre significa confusión, mezcla, basado en el verbo blal, que significa confundir, mezclar. Sin embargo, los babilonios explican que la denominación de su ciudad, Bilu o Vilni, quería decir puerta de Dios, los dios o de los dioses en realidad. Otros sugerían que debía su origen a una derivación del verbo Bav o Balú, esparcir, dispersar, pero los ciudadanos no habrían estado muy orgullosos de ello, y de allí su composición en Babu más Ilu, Babuilu, que es puerta y Dios, puerta de Dios, puerta de los dioses. ¿Pero qué dioses tenían los babilonios? ¿Sí? Bueno, Babilonia, que viene del acadio, Babillu o Babilim, puerta de Dios. Los hebreos la llamaron Babel, ciudad de la antigüedad situada en el margen izquierda del río Éufrates, en Mesopotamia, llegó a ser una de las más grandes y ricas del Próximo Oriente. Fue capital de varios imperios. Los primeros documentos que dan noticia de Babilonia datan del año 2200 aproximadamente. Su cultura es de origen sumerio. Vamos a ver un poco sobre los dioses de la antigüedad, estos extraterrestres, que ya vimos quiénes son en realidad, ¿verdad? Los mismos demonios. El Diccionario Bíblico Digital nos habla sobre Marduk, principal dios de Babilonia, jefe supremo del panteón mesopotamio. No es un dios solar, dice aquí, sino que está vinculado con la tormenta, el rayo, y aparece a veces con el signo del toro. Y aquí podemos verlo, ¿verdad? Con esas estrellas como de 5 puntas, tenemos un dragón al lado, ya podemos ver con quién está vinculado en realidad, ¿verdad? Baal, en semítico cananeo, amo, señor, en hebreo, Baal, en árabe, Baal. Es una antigua divinidad de varios pueblos situados en Asia Menor y su área de influencia, babilonios, caldeos, cartaginenses, fenicios. Asocia a la antigua deidad Melkart, filisteos y sidonios. Era el dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. Nuevamente tenemos este dios del trueno, dios del rayo, dios de la tormenta, también de la fertilidad. Baal. Baal es este dios que se menciona siempre en la Biblia, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con Marduk? Vamos a ver un poco más. Baal Zebú o Belzebú, ¿sí? De ahí viene ese Baal. En el hebreo del Antiguo Testamento, Baal Zabú, señor de las moscas, probablemente una alteración burlona de Baal Zebul, príncipe Baal. Aparece como el nombre del dios de Ecrón, al que Ocosías, rey de Israel, procuró consultar durante su última enfermedad. En el griego del Nuevo Testamento, Beelzebul, Beelzeboul o Bizeboul, Belcebú es el príncipe de los demonios. Está en Mateo 12:24 al 27, Marcos 3:22, Lucas 11:15, y se lo considera como Satanás. En la habla semítica de la época puede haberse entendido como el señor de la casa. De ser así, podría ser
en Mateo 10:25 la frase se hubiese usado con doble sentido. Ahora veamos qué dice de Bel y por qué Baal, Marduk, Baal, Belcebú, Bel. Bueno, vamos a ver que todos estos están relacionados y tienen que ver con lo mismo. Bel, del acadio Belu, significa señor o amo, siendo más un título que un nombre personal. En las lenguas semíticas noroccidentales, su equivalente es Baal. Su forma femenina es Belit o Beltu, señora o dueña. Bel fue usado principalmente para designar al dios Marduk, y en tal sentido entra en la composición de varios nombres propios asirios y neobabilonios. Entonces, ¿de dónde viene el dios Baal, al cual adoraban siempre los pueblos paganos en la Biblia, que nos habla que adoraban a Baal y que se iban en pos de los Baales? Viene desde Marduk, que era el dios principal de los babilonios, o sea, de la Torre de Babel, que fue, bueno, luego del diluvio. Por lo tanto, nos remonta justamente a ese evento. Y sabemos que ya, según lo que estudiamos antes, la Torre de Babel era la puerta de los dioses, de Dios. ¿De qué Dios? La puerta de Marduk. Marduk, que es el mismo Baal o Belcebú, es el príncipe de los demonios. Por lo tanto, la Torre de Babel también era la puerta mediante la cual entraba Satanás y se comunicaba con estos hombres postdiluvianos. Lucas 10:18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Recordamos este Marduk como el dios de las tormentas, ¿verdad? El dios del rayo. Y también lo podemos relacionar con Zeus y con toda la mitología que hay en Egipto, Grecia, Roma, y todos los dioses derivan de Babilonia. Entonces tenemos esta famosa torre, la Torre de Babel, fue construida por Nimrod. Nimrod era el que los lideraba. ¿Sí? La mención de Nimrod en la Biblia es breve. El libro del Génesis, capítulo 10, versículos 8 al 11, menciona su ascendencia y agrega que estableció el primer reino después del diluvio, ubicado en la Mesopotamia, indicando que fundó las ciudades de Babel, Uruk, Akkad y Calné en el sur. Entonces, ¿quién fundó Babel? Nimrod. ¿Quién construyó esa torre? Nimrod. Semiramis estuvo casada con Nimrod, y que fue así como logró todas sus conquistas, mediante dicha alianza a través del matrimonio con él. Sin embargo, luego de la muerte de Nimrod, o Ninus, Semiramis aseguró haber quedado embarazada y afirmaría que los rayos del sol habían concebido al hijo que esperaba. Y cuando nació, Semiramis afirmó que su hijo Tamuz era la reencarnación de su esposo Nimrod. Entonces ya vemos de dónde viene el tema de la reencarnación. Viene desde la antigüedad, ¿verdad? Y aquí vemos Semiramis, la esposa de Nimrod, que dice y afirma haber quedado embarazada de los rayos del sol. ¿A ustedes les suena de algo esta mujer que queda embarazada por un milagro y que nace su hijo, ¿verdad? Tamuz. Tamuz habría nacido exactamente en el solsticio de invierno, o la Saturnalia, que es el 25 de diciembre según el calendario babilónico. Este es el origen de la fiesta pagana llamada Navidad. ¿Qué es lo que se celebra en Navidad? Aparte de lo que se habla de Papá Noel o Santa Claus, todo eso. O el viejo pascuero, como se le dice en Chile. ¿Qué es lo que se celebra? ¿Qué es lo que se recuerda? Se hace un pesebre, se recuerda el nacimiento de Jesús. ¿Quién nació en realidad el 25 de diciembre? Tamuz, el hijo de Semiramis, que no fue nacido por un hombre, supuestamente, sino que fue embarazada por los rayos del sol. Ven el paralelismo y el engaño satánico, el plagio satánico detrás de esto, como también María, ¿verdad? La madre de Jesús,
concibió a Jesús a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo permitió que ella pudiese concebir un niño. Y de esa manera nació Jesús, el sol de justicia. Semiramis decreta que ella y Tamuz debían ser adorados como dioses. Él como dios del sol, Baal, y ella, al considerarse la esposa de un dios y la madre terrenal de otro dios, Tamuz, se proclama a sí misma la reina del cielo. Bueno, cuando nosotros vemos un poco también sobre la Virgen María y vemos que también está con un niño en brazos, yo hablando de la Virgen María como el símbolo o la figura católica, a la cual muchos le piden y la adoran, en realidad están adorando ¿a quién? A la diosa Semiramis de la antigüedad. Desde ese día, Nimrod y Semiramis, ahora deificados como dios y diosa, han aparecido con distintos nombres que reflejan el lenguaje y la cultura en la que fueron adoptados. Semiramis, como la madre de todas las madres, era la diosa de la fertilidad y la belleza en Egipto, Grecia, Roma y otros lugares, donde fue también conocida como Isis, Venus, Acera, Diana, Astaroth o Ishtar. Tenemos a Bel, que fue usado especialmente para designar al dios Marduk, y en tal sentido entra en la composición de varios nombres propios asirios y neobabilónicos. Ya habíamos estudiado que Marduk era el dios de Babilonia, ¿verdad? Fue representado como un humano, a veces con el símbolo del dragón, la serpiente, que había tomado del dios Ishpak. El símbolo de Marduk era la asada. Marduk y Baal son el mismo personaje en diferentes épocas, el dios Sol. Si observamos en su vestimenta hay una estrella de 5 puntas, que es el símbolo usado en el espiritismo masónico, además de la serpiente, que es representación de Satanás. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, Apocalipsis 12:9, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados. Ya vemos de dónde viene todo esto. Bueno, esto va a ser importante y recuerden lo que hemos estudiado, porque como Dios tiene sus puertas, ¿verdad? Y en la Biblia lo ha mostrado, y hay muchos versículos bíblicos que hablan acerca de estas puertas a través de las cuales Dios se comunica y Dios también ingresa a nuestra realidad. También Satanás lo tiene, y hoy en día se ha esparcido a través de la religión apóstata, ¿sí? A través del catolicismo, a través del protestantismo apóstata, que ya vamos a ver todo lo que conlleva el espiritismo, la adoración de los santos, de la Virgen, y todo esto ya sabemos de dónde viene, de Babilonia. Y ahora vamos a ver engaños de Satanás a través de las pseudociencias terapéuticas de sanación. Como hemos estado estudiando, la semana pasada estudiamos sobre el Reiki. Ahora vamos a ver el espiritismo en la cristaloterapia o en la gemoterapia. La cristaloterapia o terapia con cristales es una técnica pseudocientífica dentro de la medicina alternativa que emplea piedras semipreciosas y cristales como cuarzo, amatista, ópalo y otros similares. Los proponentes de la técnica afirman que estos tienen poderes curativos. Sin embargo, no existen bases científicas que sustenten dicha afirmación. La cristaloterapia es la terapia que trabaja holísticamente con los minerales, cristales y gemas y puede ayudarnos a regenerar tejidos u órganos enfermos, también problemas emocionales, desórdenes nerviosos, dolores, depresión. Incluso puede proteger nuestra vida, ofrece a nuestra mente serenidad y tranquilidad, limpia todo lo negativo y amplía nuestro campo energético. A ver, cuando nosotros hablamos acerca de lo que es conductividad energética, tenemos metales como que es la excelencia, ¿verdad? Que es el oro. Tenemos también el cobre, tenemos la plata, que son metales conductores eléctricos, y también las piedras o minerales también pueden llegar a conducir esta energía eléctrica
gracias a que toda la materia está organizada en átomos y los átomos están organizados en protones, neutrones y estos electrones son los que contienen esa energía. Pero, siempre hay un pero. Satanás siempre toma un principio científico para poder introducir el espiritismo. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado en qué es lo que creemos y en qué nos estamos metiendo. Y para poder advertirle a otras personas que también están ingresando dentro de este mundo. Porque todo esto también vamos a ir desarrollando este tema y vamos a irnos dando cuenta de que viene desde la energía ocultista, satánica, que en realidad lo único que hace es plagiarlo de Dios y llevarlo al lado oscuro. Tenemos que la cristaloterapia es, bueno, eso yo lo leí, la terapia presencial puede durar aproximadamente desde 15 minutos a 1 hora dependiendo de cada caso. Debido a la carencia de una base científica verificable, este tipo de terapia es considerado una pseudociencia, no hay una revisión por pares científica que demuestre que la cristaloterapia tenga algún efecto más allá del efecto placebo. Según sus defensores, las llamadas piedras curativas se sitúan en cada uno de los chakras del paciente, creando una red de energía curativa sobre él mismo. Bueno, y aquí pueden ver cómo se hace la terapia, ¿verdad?, a una persona que está ahí entregada a eso. Denme un minuto. Muy bien, continuamos. La cristaloterapia es uno de los métodos en medicina alternativa para ayudar a la prevención y curación a nivel físico, mental, emocional y energético del ser. Y aquí ya vamos a ir metiéndonos en lo que es el esoterismo y la física, la metafísica. Para ello se utilizan piedras preciosas, semipreciosas y cristales. Los minerales, cristales y gemas han estado presentes siempre en la vida del hombre desde los tiempos más remotos. Su relación ha sido crucial e indispensable para la supervivencia del ser humano. Esto yo lo saqué de una página en donde, bueno, de dos páginas en donde se habla acerca de la cristaloterapia y bueno, cuáles son sus principios. Del mismo modo que los chakras, y vamos viendo que todos este tipo de terapias energéticas siempre trabajan con los chakras, con la energía. Bueno, vamos a ver el tema de los chakras, son centros de energía en el cuerpo humano, y así puede considerarse el reino mineral, y lo pone con mayúscula, como un centro energético en nuestro planeta. Los minerales, piedras preciosas y semipreciosas son centros valiosos a través de los cuales las energías especiales de los diferentes rayos pueden ser conducidos por los ayudantes de los devas para la estimulación de la fuerza vital, el magnetismo y la sanación en la energía del ser humano. ¿Quiénes son los devas? Los devas son deidades benévolas, entre comillas, en el hinduismo y el budismo. O sea, son dioses hindúes y budistas. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cuántos dioses hay? Hay un solo Dios, ¿verdad? Todos estos dioses ya vemos que son estos seres de otros mundos, que en realidad son los mismos, bueno, seres de otros mundos, entre comillas, como se los mencionaba en la antigüedad, son los mismos demonios, el mismo Satanás. Por lo tanto, estas energías no provienen de Dios. Son conducidos por los ayudantes, o sea, el que trabaja con esto, el terapeuta que trabaja con esto, es ayudante de los devas, de los demonios, para la estimulación de esta fuerza, el magnetismo y la energía. Ya vemos como siempre se trabaja con un medium. Siempre tiene que haber un medium que transmita esa energía, porque la energía no es propia. La energía siempre viene desde afuera, viene de estos demonios que están allí y que obran estos engaños. Para comprender cómo funciona la energía de los cristales y las piedras y cómo ella afecta de forma positiva en nuestro campo áurico, debemos primero comprender que los cristales y las piedras resuenan en distintas frecuencias que combinan colores, geometría y vibraciones específicas de los distintos elementos minerales que componen un cristal.
Si unimos todos esos factores, nos daremos cuenta que ante nosotros no tenemos solo un cristal hermoso y raro, sino más bien una poderosa herramienta de equilibrio y sanación. A ver, vale decir que esto sí funciona, ¿ok? Estas cosas, sí, verdaderamente se transmite la energía, verdaderamente se provoca una sanación, pero ¿quién es el que lleva a cabo eso? Satanás. O sea, es una energía satánica, es espiritismo, es algo totalmente diabólico, por más que aparente ser algo bueno. ¿Cuál es la forma en que nosotros tenemos de recibir el poder de Dios? ¿Qué nos enseñó el sueño de Jacob, de la escalera de Jacob? A través de Jesús, a través de Cristo, nosotros podemos acceder a las fuentes del poder divino. ¿Es a través de piedras, a través de mantras y amuletos y todas estas cosas? No, es a través de Cristo. Las piedras preciosas, semipreciosas y cristales, consideradas como formas concentradas de energía lumínica, han sido utilizadas como medicina para la sanación desde tiempos ancestrales. Y aquí nos va explicando un poco cómo es que funciona todo esto. Cuando un cristal entra en contacto con nosotros, se produce una conexión automática. Nuestro campo de energía, recuerdan ese campo magnético de la energía toroidal, de lo que estudiamos la semana pasada, cómo es este campo magnético que tiene la Tierra y todos los seres vivos, dice que ese campo de energía se conecta a la perfección con el campo energético del cristal o piedra, produciéndose así un intercambio de luz, información, para activar potenciales y energías que muchas veces están latentes. Además, al estar en contacto con nuestra aura, ya que todos estos términos vienen de la India, ¿verdad? De todas estas culturas orientales. La piedra o cristal emana una frecuencia armónica que nos lleva de una forma u otra a reencontrarnos con el equilibrio y la armonía. Esto puede pasar de varias formas. Puede ser que cuando utilizamos un cristal, este nos produzca una intensa sensación de paz y relajación, para que podamos comenzar a trabajar más enfocados en el reordenamiento de nuestra energía personal. Todos estos conceptos que son muy comunes en el ámbito de nueva era, ¿verdad? La otra manera puede ser totalmente distinta. Al conectarnos con una determinada piedra y al usarla, sentimos una profunda movilización interna. Sentimos a través de los sentidos, ¿verdad? Satanás siempre entra a través de los sentidos, por eso debemos cuidar nuestras puertas. ¿Cuáles son las puertas al alma? Bueno, los alumnos del coaching que ya rindieron el examen pueden saber cuáles son esas puertas al alma, ¿no? Es algo que tuvieron que responder a una pregunta. La puerta del ojo, de la boca, de la nariz, de los oídos y del tacto. A través de estas puertas es que Satanás entra. Y está esta sexta puerta, que es la puerta de la mente, que si nosotros la abrimos o a Cristo o la abrimos a Satanás. Apocalipsis 3:20 nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesús está a la puerta, pero Satanás también está a la puerta. Y ambos están luchando para quién se convierte en el Baal, en el Señor de la casa. Cada ser reacciona de una forma distinta a la vibración de los cristales. No debemos guiarnos por parámetros fijos o lineales. Las sensaciones pueden ser totalmente diferentes y muchas veces opuestas. Y aquí presten atención a esto. Solo tenemos que guiarnos con nuestra intuición, con tu intuición. Sigue tu corazón, sigue tu intuición. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? No confíes en tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, dice la Escritura. Pero ¿qué nos dice acá? Déjate guiar por tu intuición. Solo tenemos que guiarnos con nuestra intuición, conectarnos, sentir, a través de los sentidos, sentir, hablar con los cristales. Y uno dirá, estos están locos, ¿verdad? ¿Cómo voy a hablar con un cristal?
voy a hablar con una piedra. Son minerales, no tienen vida. Los minerales, cuando nosotros hablamos de minerales y hablamos de la organización de la materia, tenemos diferentes elementos. Los minerales son uno de los alimentos de la célula, pero no son los que le dan vida a la célula. ¿Ok? Estábamos hablando hace un rato atrás con la doctora Diana y comentaba acerca de estas personas, científicos, que están trabajando y crean células. Son capaces de crear células, pero no son capaces de hacer que esa célula cobre vida. Para que cobre vida esa célula, ellos tienen que poner una célula madre, una célula que ya está viva, para que de esa manera pueda contagiar y activar estas otras células para que puedan cobrar vida. Pero es imposible para el hombre y para nadie que no sea Dios dar vida. Los minerales no tienen vida. ¿O usted acaso ha hablado con las piedras? No nos olvidemos que ellos están vivos, nos dice, los cristales están vivos y que son energía consciente vibrando en una frecuencia distinta. A ver, los cristales no son los que están vivos. En realidad, son los demonios que están detrás de ello, transmitiendo su energía satánica. La palabra cristal proviene etimológicamente del griego cristalos, que significa hielo líquido. En China lo llaman piedra viva. Ojo, piedra viva. Y el pueblo tibetano dice que el cuarzo lleva en su interior un trozo de cielo. Qué bonito, ¿no? Suena bonito. Pero en realidad, claro, trae un trozo de cielo. ¿De dónde viene Satanás? ¿Dónde estaba Satanás? En el cielo estaba con Dios. ¿Dónde estaban esos ángeles caídos? Estaban en el cielo también. ¿Ven cómo todo Satanás todo lo plagia, lo tergiversa, le da un giro de 30 grados y lo lleva para un lado que nada que ver? Y vean esta imagen. Vean esta imagen aquí, los cristales, y vean qué es lo que aparece acá. Aparece ese triángulo con el ojo y el sol atrás. Totalmente esoterismo satánico. Ahora, ahora que veía esta bola, me hizo recordar las bolas de cristal que usan las brujas, que siempre se mostraba en las películas, que le voy a preguntar a mi bola de cristal. Incluso en las películas de Disney se muestran las brujas trabajando con estas bolas de cristal, en las cuales pueden ver el futuro, pueden ver, son como puertas dimensionales que les muestran qué es lo que está sucediendo en otro lugar. Muy interesante eso también. En la época actual estamos asistiendo al renacimiento de conocimientos perdidos, por ello resurge la gemoterapia, curación a través de las gemas. Son muchas las culturas que a lo largo de la historia han utilizado las gemas con diferentes fines, entre ellas las culturas de Medio Oriente, Egipto, Asia Menor, Grecia, Roma, América, etc. Todas culturas paganas. Siempre se ha asociado a las gemas con la magia, con un conocimiento trascendental de sus propiedades que trabajan a nivel energético. Aunque también son muchas las culturas que usaban los minerales con fines curativos a nivel físico, como los griegos que usaban el ámbar molido y mezclado con huevo. Muy bien, se me desconectó por un segundo el Zoom, pero ya lo vuelvo a conectar. Vemos ahí también la mano negra trabajando detrás. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, ahora sí se escucha bien. Perfecto, perfecto. Bueno, seguimos. He asociado a la magia, bueno, se utilizaban bueno, los griegos utilizaban el ámbar molido mezclado con huevo para combatir el veneno. Bueno, y eso es algo totalmente diferente. O sea, yo no sé si eso verdaderamente, no investigué, si eso tiene un fundamento científico, el tema de consumir el ámbar mezclado con huevo para el veneno, puede ser, pero eso es algo muy diferente a utilizarlo a nivel energético. Porque una cosa es utilizar los minerales, que nosotros sabemos que tienen diferentes propiedades para poder reparar las células, como el magnesio, ¿verdad? Podemos utilizarlo, pero
Eso es muy diferente a agarrar una piedra de cuarzo y ponérmela en la frente para limpiar mi energía. Eso es algo completamente diferente. Y aquí estos mezclan todo, mezclan peras con manzanas. Y vamos a ver de qué manera lo mezclan, de una manera descarada. Bueno, quiero llamarles la atención a esta imagen. ¿Cuántos alguna vez han visto esto que los venden por ahí, estos collarcitos? Los venden en las ferias artesanales y que te dicen, no, mira, ese es para la envidia, este es para que te proteja, este es para esto otro, y usando estos collares, ¿verdad? De gemas energéticas, y los venden con ese fin, con esas propiedades. ¿Qué nos dice aquí que empezaron a hacer esas culturas? Pronto comenzaron a crear amuletos y talismanes para protegerlos de los malos espíritus, demonios, para traer la buena suerte, fuerza, prosperidad, salud, e incluso para asegurar el viaje de paso a otra vida. Ahora, ¿es necesario que nosotros utilicemos estos collares para proteger de los demonios, para protegernos de los espíritus? Al contrario, al contrario. Al usar esto, nosotros estamos abriendo la puerta para que Satanás entre en nuestra vida. En lugar de protegernos, nos deja más expuestos para ser engañados por Satanás. Dice, no sabemos cómo las antiguas culturas tenían conocimiento de las propiedades sanadoras de los cristales. Yo le puse un signo de interrogación, como, en verdad, no sabemos, en realidad no saben, sí sabemos cómo es que ellos obtenían estos conocimientos. A través de estos extraterrestres que aparecían y que les enseñaban todas estas ciencias, que en realidad eran demonios. Pero hoy en día, miles de años después, sabemos que un gran número de tratamientos efectivos para la sanación, tanto física, mental como espiritual. Bueno, aquí habla acerca de los atlantes, que lo que cuenta aquí, no lo voy a leer todo porque igual es un poco largo, dice que el desaparecido continente de la Atlántida, o la Atlantis, utilizaban estas gemas y utilizaban estos cristales para canalizar y aplicar la fuerza cósmica. Y aquí un poco más abajo, cuando se dieron cuenta de que se iba a destruir toda esta tierra y que iban a quedar sumergidos, programaron determinados cristales almacenando en ellos información y ocultándolos en el interior de la tierra. O sea que ocultaron los cristales en la tierra que tenía toda, y estos cristales tenían toda la información de cómo utilizar estos cristales para aplicar esta fuerza cósmica. Qué interesante, ¿no? Y bueno, después supuestamente esta ciudad quedó sumergida y hubieron algunos sobrevivientes que se repartieron entre Egipto, América del Sur y en el Tíbet. Y así es como lo usaron en diferentes culturas. Pero esto de los cristales, que tenía información, a mí me hizo recordar una película. ¿Cuánto ha visto esta película? La antigua de Superman, donde supuestamente él viene, ¿verdad? ¿De dónde viene? De otro planeta, y llega a la Tierra, y después cuando él descubre su misión, aparecen unos cristales en juego, y él ponía estos cristales aquí en esta cueva, que esta cueva existe de verdad, y los pone aquí en esta cueva, y allí le aparecen unos mensajes que estaban metidos adentro de estos cristales, en donde le enseñaban a Superman su misión y cómo era que él tenía que aplicar su fuerza cósmica. Es muy interesante, porque Superman, el símbolo que hay detrás de él, en realidad es Satanás. Aunque te hacen creer que es como que fuera Jesús, pero en realidad tiene una S tan grande en el pecho que es imposible evitar mirarla y relacionarla con Satanás. Además que, bueno, el archienemigo de Superman es Lex Luthor. Lex, si no me equivoco en latín, quiere decir ley. O sea que Superman combatía la ley. ¿No es lo mismo que hace Satanás? Combatir contra la ley de Dios. La Biblia hace mención de un peto de 12 piedras preciosas, y esto lo ponen en esta página que están hablando de energía y todo eso, y hablan de la Biblia, así como que, mira, es algo bueno.
Un peto de 12 piedras preciosas combinadas en 4 filas, llevado por Aarón, dotándole de poderes divinos. O sea que decían que estas piedras le daban el poder divino, supuestamente, malinterpretando la Biblia, ¿no? Bueno, eso es lo que hace Satanás, tergiversa todo. Aunque no sepamos qué piedras conformaban el peto, la Biblia atribuye su concepción a Dios, recalcando sus extraordinarios poderes espirituales. Hablando de las piedras, ¿no? Que supuestamente las piedras tienen poderes espirituales, no era Dios. Y dice que no se sabe cuáles eran las piedras. Si leemos la Biblia, y lo vamos a ver más adelante, el versículo bíblico, nos menciona cuáles son los nombres de las piedras que se usaban. Los reyes de la India debían quedarse con las mejores gemas para protegerse del sufrimiento. Los astrólogos recomendaban a las personas aquejadas de algún mal que llevaran puestas ciertas piedras para contrarrestar el efecto negativo de los planetas. Bueno, tenemos los mayas y bueno, todas estas tribus mexicanas que dice que pensaban que si uno llevaba una buena vida tras la muerte, el alma moraría en un cristal. Bueno, y vemos muchas cosas, ¿no? Los mayas y la mayoría de los poblados indios de América utilizaban grandes cristales de cuarzo transparente para ver en el cristal imágenes y acontecimientos futuros. Aquí vemos también el tema de las bolas de cristal, lo mismo que hablamos de Superman, que también se muestra ahí un poco sobre eso, sobre el espiritismo a través de los cristales. Y bueno, de muchas otras cosas. Para terminar y concluir con esto, miren esta imagen de este cristal que supuestamente tiene los colores de los 7 chakras. Yo no sé cómo es que ellos pueden ver los colores de algo que no se ve, pero bueno, a través de Satanás, que les da el poder para eso, obviamente. Y vean la forma que tiene. Vean la forma que tiene aquí en el centro, como una espiral. Ya vimos, ¿no? De la semana pasada acerca de los espirales, las puertas dimensionales, como son como una espiral, son como unos círculos. Bueno, una puerta dimensional, ya sabemos hacia qué dimensión, a la dimensión satánica. A nivel espiritual, las piedras y cristales pueden utilizarse en meditaciones para desarrollar la intuición. Nos ayuda también a ponernos en contacto con seres de otras dimensiones, como nuestros guías espirituales. O sea que no solamente es para sanar, sino también para contactar con seres de otras dimensiones, como guías espirituales. Al igual como en el Reiki, ¿no? Nos hablaban también de estos guías espirituales. ¿Quiénes son estos guías espirituales? Ya sabemos quiénes son, ¿no? Podemos utilizar diferentes métodos para situar en una misma vibración nuestra energía, la del cristal y la de nuestro guía. ¿Cuáles son estos métodos? La meditación, respiración u otras técnicas. O sea que a través de la meditación o a través de técnicas de respiración, utilizando el cristal, puedes poner en una misma armonía de vibraciones tu energía, la energía del cristal y la de tu guía espiritual. No estamos hablando del guía espiritual del terapeuta, sino estamos hablando del demonio que está ahí. Ponerte en una misma sintonía, en una misma vibración. ¿Por qué? Porque se abre una puerta dimensional. Se abre una puerta a otra dimensión. Y de esa manera, estos demonios toman control de tu mente. Vamos a ver lo del pectoral del sacerdote. Esto está en Éxodo 28, en donde se habla del éfod y del pectoral, donde Dios le manda a Moisés realizarlo, y aquí él le dice cómo es que tienen que hacerlo. Dice, tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Si nosotros vemos el azul, el púrpura y el carmesí, son rojos, ¿verdad? Rojo, morado, azul, y lino torcido es el blanco, blanco muy puro. ¿Por qué se utilizaban estos colores en el santuario y en todos los elementos que tenían que ver con los sacerdotes?
porque representaban a Cristo azotado y crucificado. ¿De qué color estaba Jesús? Se estaba desangrando casi, y su color, del color de su piel ya era pálido, blanco como el lino torcido, carmesí como su sangre, púrpura y azul. Y harán el éfod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Todo representaba el cuerpo de Cristo. Tendrá 2 sombreras que se unten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. También llevaba oro, símbolo de riqueza. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Pectoral del juicio. Lo harás conforme a la obra del éfod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras, una hilera de piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. A ver, ¿se podía saber de qué piedras estaban hechos? Sí, se puede saber. La Biblia lo dice. La tercera hilera, de jacinto, de ágata, de amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres. Como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. O sea que cada una de estas piedras representaba a una de las tribus de Israel, y estaban en el cuerpo de Cristo. O sea, era el pueblo en el cuerpo de Cristo. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del éfod con un cordón azul para que esté sobre el cinto del éfod. No se separe el pectoral del éfod. El cordón azul, el color azul, significa pureza, significa lealtad y representa la ley de Dios. El color azul representa la ley de Dios. Entonces nosotros vemos que estos dos, tanto el éfod como el pectoral, están unidos para que no se separen, para que esté sobre el cinto y no se separe el pectoral del éfod. Unidos al cuerpo de Cristo mediante la ley de Dios. ¿Qué simbolismo más profundo hay detrás de estas palabras que uno las puede leer así 1000 veces y dice, ah, mira, así estaba hecho el traje del sacerdote, no tiene ningún significado? Claro que tiene un significado. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. ¿Quién era Aarón? Aarón era el sumo sacerdote de Israel, representante y símbolo de Cristo. Simbolizaba a Cristo. ¿Y dónde llevaba ese pectoral del juicio? Que representaba, que tenía los nombres de los hijos de Israel, representaba al pueblo, a la iglesia de Cristo. Lo llevaba sobre su corazón. Qué bonito cómo Jesús, en su santuario, delante de Jehová, constantemente lleva nuestros nombres sobre su corazón. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Urim y Tumim. Vamos a ver un poco sobre Urim y Tumim. Urim y Tumim eran 2 piedras que el significado de Urim es como brillante. Era como que estas piedras brillaban, ¿ok? Una brillaba de una manera especial. ¿Para qué brillaban? Pero brillaban con una luz divina. Era Dios el que transmitía esa luz. Estuvimos estudiando desde el lado del plagio satánico con la gemoterapia, que ellos también hablaban de la luz de la gema, ¿verdad? Como aquí Dios se comunicaba a través de este pectoral. ¿De qué manera? Vamos a ver, 1 Samuel 23:9.
Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, trae el efod. ¿El efod se separaba del pectoral? No, ¿verdad? Estaba siempre unido. El efod, que era como una especie de peto, como si fuera un chaleco, junto con el pectoral. Y llamó al sacerdote Abiatar y le dijo, trae el efod, o sea, trae el pectoral. Y dijo David a Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Y Jehová Dios de Israel, Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. ¿Cómo le respondió Dios a David? A través del efod. Tenemos Urim y tenemos Tumim. A través de estas piedras Dios respondía, sí o no. Y esto es muy interesante porque tiene el lado oscuro siempre todo lo plagia. Y si nosotros vemos en el ocultismo y en el satanismo ya más abierto, tienen algo que se llama la tabla Ouija, que no sé si vamos a hablar algún día de ello. Si Dios quiere lo haremos. Y la tabla Ouija también tiene un sí y un no, donde ellos le preguntan a los espíritus, le preguntan cosas, ¿verdad? Oye, mañana va a llover y sí, no, de esa manera juegan con los espíritus, pero no se dan cuenta de que en realidad es una puerta que están abriendo al mismo Satanás. Pero aquí vemos el lado divino, cómo Dios se comunicaba con su pueblo a través de este elemento tan impresionante, que esa piedra brillaba, Urim brillaba, cada vez que decía, dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. 1 Samuel 28, versículos 5 y 6. Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Cómo se comunicaba Jehová? A través de los sueños, a través de los profetas y a través de Urim, que era esta piedra que estaba aquí en el efod. 1 Samuel 37. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo Satanás toma todo lo que es de Dios y lo lleva hacia el lado oscuro. Vimos cómo en Babel, ¿verdad? Tenía esa puerta mediante la cual se comunicaba. Marduk, Satanás, el Belcebú, el Baal, se comunicaba con el pueblo, ¿verdad? Con el pueblo de aquel lugar. Y así también como Jacob tuvo un sueño en Betel, que él le puso ese nombre Betel, que quiere decir casa de Dios y puerta del cielo. Puerta del cielo. También vimos cómo se hizo el plagio satánico a través de los dioses y a través de la diosa Semiramis, principalmente, cómo se plagió el nacimiento de Jesús. Obviamente, Satanás no pudo haber hecho que Semiramis se quedara embarazada de la más. Obviamente, Semiramis se tiene que haber quedado embarazada de un hombre cualquiera y ella, para ocultar lo que había hecho, dijo, no, mira, en realidad fue Nimrod, mi esposo fallecido, pero sabemos que eso no es así. ¿Y cómo es que ellos sabían, cómo es que Satanás sabía que Jesús iba a nacer de una virgen, que iban a nacer de una manera impresionantemente milagrosa? ¿Saben? Hay un libro de Ballinger que se llama El Evangelio en las Estrellas.
Y cuando cita ese versículo, la Biblia, que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el Evangelio anuncia la obra de sus manos, perdón, el firmamento anuncia la obra de sus manos, ahí en realidad nos está hablando literalmente de que en el cielo, en las estrellas, está el plan de salvación. Por los nombres de las estrellas, por las constelaciones, nos están contando una historia. Pero como siempre, Satanás todo lo tuerce, lo plagia y lo lleva hacia el lado oscuro. Y si nosotros no sabemos esto o no nos percatamos de esto, no vamos a poder cumplir este versículo de 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No debemos ignorar las maquinaciones de Satanás, porque Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y se va a devorar a todo aquel que esté ignorando todo esto y que no se mantenga en guardia. Por eso es importante saber estas cosas. Y nuevamente leemos el versículo de Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. La falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Que este mensaje enviado a Timoteo también sea un mensaje que podamos tomar para nosotros. Que no nos alejemos de la doctrina bíblica, de la verdad pura que nos enseña Dios, acercándonos a esta falsamente llamada ciencia. La semana que viene seguiremos ya con puertas dimensionales, los engaños de Satanás a través de los sentidos, el espiritismo y el plagio satánico. Vamos a ver las puertas dimensionales en la Biblia. Vamos a ver una serie de versículos bíblicos en donde ya nos habla acerca de cómo en la palabra de Dios ya se mencionaban las puertas dimensionales. Y que muchas veces los hemos leído y lo hemos tomado así como algo así tan simple que no tiene nada de trasfondo. Pero ahora con esta visión que tenemos, sabiendo cómo es que trabaja Satanás, sabiendo cómo también es que trabaja Dios, vamos a ver que hay una luz extraordinaria en la palabra de Dios. Si no estamos pendientes de ella, podemos llegar a ser engañados. Si Dios quiere, más adelante también les vamos a mostrar el tema del Evangelio en las estrellas, cómo en las constelaciones Dios ya nos estaba hablando del plan de salvación. Pero eso lo dejaremos ya para otro momento. Ahora me gustaría que pudiésemos terminar con una oración. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Te damos las gracias porque en tu gran misericordia tú permites que podamos tener la luz más segura a través de tu enviado, el tercer Elías, el cual nos muestra todos los sofismas y los engaños de Satanás para que no seamos engañados, sino más bien podamos ser protegidos y guiados hacia ti. Necesitamos estar afinados contigo y necesitamos estar unidos a ti, Señor, más que nunca. Ayúdanos a no caer en el engaño satánico. Ayúdanos a no abrir puertas a Satanás para que de esta manera él no tenga ninguna ventaja sobre nosotros. Quédate con cada uno de nosotros y ayúdanos también a compartir todo lo que hemos aprendido aquí con otras personas para que de esa manera ellos también puedan salir del engaño y puedan tomar una decisión certera acerca de cuál es el lugar que quieren tomar, en el cual quieren participar en este gran conflicto. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos das. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el santo nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Amén.